Bien, como les estaba contando, nos fue posible determinar las densidades fraccionales de los fotones que vienen del fondo cósmico de radiación y la contribución que viene de los neutrinos. ¿Ya? Ahora la pregunta es la siguiente. Ok, tenemos este cuadro en el que nos dice cuáles son las distintas transiciones por las que pasó el universo. Bien. La primera en la que nos vamos a enfocar es en la transición entre dominio de radiación y dominio de materia. Una pregunta válida es, bueno, con lo que yo sé hasta ahora, ¿será posible encontrar el valor numérico que tenía el factor de escala? O dicho de otra manera, ¿cuál era el tamaño del universo cuando ocurrió la transición entre radiación y materia? ¿Sí? Esa pregunta se puede responder de la siguiente manera. Nosotros sabemos ya que la densidad de energía de materia es proporcional al factor de escala la menos 3, mientras que para la radiación la densidad de energía va como el factor de escala la menos 4. Bueno, obviamente tenemos que distinguir para cada una de las componentes su valor en la época actual. Y de esta forma, si nosotros queremos determinar el valor exacto en el cual ocurre la transición entre radiación y materia, simplemente igualamos ambas contribuciones para un cierto valor de factor de escala que yo lo voy a denotar como A sub Rm, que repito es el valor en el cual tenía el universo cuando ocurre la igualdad entre ambas componentes. Después de igualar para un cierto valor de factor de escala, y simplificando algunos factores, logro determinar que este valor de factor de escala A sub Rm es A sub 0, que es el valor presente del factor de escala o el tamaño del universo hoy en día, por una razón que es entre la densidad de energía de radiación en el presente y la densidad de materia no relativista en la época presente. Podemos hacer el siguiente truco. Dividimos numerador y denominador por la densidad crítica en el presente. ¿Ok? Eso nos va a dar automáticamente que esto se va a transformar en una división entre los parámetros de densidad o densidades fraccionales hoy en día de la radiación y la materia no relativista. Pero recuerden que estos valores ya los obtuvimos. Bueno, más bien obtuvimos bajo ciertos argumentos de física estadística y de física de partículas la contribución que viene de la radiación. Mientras que para la materia recurrimos al resultado observacional. Pero lo interesante acá es que con lo que ya sabemos es posible determinar el valor exacto que tenía, o más bien casi aproximado, ¿ya? Que tenía el factor de escala del universo en esta época de transición en términos del valor de factor de escala en la unidad. Y luego de sustituir, nos vamos a dar cuenta que este valor, que vendría siendo este que estoy marcando en círculo, es igual a 2,8 por 10 a la menos 4, el valor presente del factor de escala. Es decir, el universo era del orden de 10 a la menos 4 veces más chico que el valor de escala de la época actual cuando ocurrió la transición entre radiación y materia. Posiblemente esto no nos diga mucho, porque el factor de escala es una cantidad no observable. Sin embargo, el nexo entre el factor de escala y algo que sí se puede medir, que es el desplazamiento al rojo o redshift, está dado en términos de esta ecuación. Recuerden que esta fue una ecuación que fue deducida en las primeras clases del curso y que es súper útil para
los astrónomos, porque en vez de hablar de distancias, hablamos más bien de desplazamientos al rojo. Y si conocemos la razón entre ambos valores, el factor de escala en la época de la transición de radiación-materia y la época actual, es posible encontrar el desplazamiento al rojo de la luz que nos estaría llegando desde esa época. Obviamente conocemos todos estos valores, sustituimos y nos da que aproximadamente el desplazamiento al rojo de la luz que nos estaría llegando desde esa época sería de 3600. Ciertamente no tenemos acceso a este desplazamiento al rojo, dado que incluso en esta época los fotones todavía no tenían un camino libre medio muy extenso, porque tenían constantemente scattering de Thomson con electrones. De tal forma que incluso a este redshift, que es de 3600, no podríamos ver la luz que nos estaría llegando de esa época. ¿Sí? Porque el redshift más grande que podemos observar es del orden de 1100, que es cuando se ocurrió el fondo, o cuando se produjo el fondo cósmico de radiación. Bien. Bueno, de acá podemos decir dos cosas. Conocemos entonces el valor del factor de escala en el cual ocurre la transición de dominio de radiación a dominio de materia, que es un valor del orden de 10 a la menos 4 veces el valor del factor de escala en la actualidad. Esto nos dice lo siguiente: para valores más pequeños que este valor crítico, la radiación es quien domina la densidad de energía del universo y por ende su dinámica. Mientras que cuando el factor de escala del universo es mayor que este valor crítico, la dinámica del universo está gobernada por la materia. ¿Ok? Por lo tanto, la ecuación de Friedman que vamos a usar es una ecuación de Friedman que en principio podremos despreciar la densidad de energía asociada a la constante cosmológica, porque en esta época su contribución, si yo hago la proyección de esta línea hacia el pasado, va a ser más pequeña que la contribución que viene de la radiación y que viene de la materia. Alguien o alguno de ustedes podría hacerse la siguiente pregunta: ¿qué pasa con el término de curvatura? Hoy en día sabemos que el valor de la densidad fraccional de curvatura es menor o igual que 0.01. Sin embargo, como ese es un valor presente, es constante. Sin embargo, la densidad fraccional del término de curvatura no es constante a través de la evolución del universo. Así que una buena pregunta sería: ¿qué argumentos yo podría dar para de todas maneras despreciar el término que proviene de la curvatura? Bueno, para responder esta pregunta, lo que tenemos que hacer es simplemente tomar la ecuación de Friedman, ¿sí? Que es la que resulta de reemplazar en cada término la contribución de la densidad de energía de cada componente. Y finalmente, si en esta discusión vamos a despreciar la densidad de energía de la constante cosmológica porque viene a dominar en el universo mucho más futuro, porque recuerden que estamos estudiando el universo en sus etapas prácticamente iniciales, cuando estaba dominado por radiación y luego pasa a ser dominado por la materia. Bien. De esta forma, si insistimos en considerar la curvatura, la ecuación de Friedman que vamos a considerar es la siguiente. Tenemos h cuadrado sobre h sub 0 al cuadrado, y si despreciamos la contribución de la constante cosmológica, nos va a quedar
la contribución que viene de la materia más la contribución que viene de la radiación y finalmente la contribución que viene de la curvatura. Recuerden que esta contribución va como factor de escala a la -2. ¿Bien? Así que la pregunta sería la siguiente. ¿Qué tan importante es el término de curvatura? La respuesta a esa pregunta tiene dos patitas, ¿ya? La primera viene de que si estamos diciendo que qué argumentos se pueden dar para despreciar la curvatura, primero tenemos que decir se desprecia con respecto a qué. En primer lugar, si queremos que la curvatura no contribuya, este término tiene que ser mucho menor que el que viene de la materia y a su vez tiene que ser este mucho menor que el término que viene de la radiación, ¿sí? Así que la respuesta a esta pregunta tiene dos patitas, ¿ya? Como les había dicho. La primera parte de la respuesta viene cuando yo digo que el término de la curvatura en la ecuación de Friedman es mucho más pequeño que la contribución que viene de la materia. ¿De acuerdo? Con esto me va a dar una condición para despreciar yo el término de curvatura con respecto al término que viene de la materia. Así que esto nos da la siguiente condición. Y que justamente para evaluar numéricamente esta expresión, yo debo conocer la densidad fraccional que viene de la materia y la densidad fraccional que viene de la curvatura. Sabemos que la densidad fraccional de la materia hoy en día es 0.3 y la densidad fraccional de la curvatura hoy en día puedo tomar su límite superior que es 0.01. De esta forma, si ustedes toman estos dos numeritos y los evalúan, nos da que la condición para despreciar el término de curvatura es cuando el factor de escala es mucho menor que 30 veces su valor en la actualidad, ¿sí? Que sería la unidad. Bien. Ahora, puedo hacer exactamente lo mismo, pero tomando en cuenta que ahora quiero despreciar el término de curvatura con respecto al término de la radiación.